bueno, como ya está el curso muy avanzado y yo suelo intentar en esta vida mía complicada en todos estos temas, contaros un poco de dónde venimos y lo que estamos haciendo ahora, porque de un año o 2 años a esta parte ha cambiado muchísimo la cosa. Fijaos, cada persona viene aquí y os cuenta pues un poco lo que es su vida y es tan complicada que realmente no la entendemos. A mí me cuesta mucho entender a Guillermo, todo lo que hace y toda esa proteína, el CD34, y bueno, y muchas veces damos por hecho que la gente lo entiende, pero en realidad no lo entiende. Entonces, hay una serie de puntos básicos que todos entendemos, y es que cuando hacemos investigación, en realidad lo único que estamos aplicando es el método científico, y cuando vosotros hagáis investigación, generalmente en enfermería, pues lo que intentaréis será conocer algo que en realidad no se conoce aplicando un método, y ese método tiene que ser luego reproducible por los demás. Es decir, cuando hagáis un estudio, los resultados tienen que ser reproducibles, porque si no, no van a servir de mucho. Es como si yo hago una técnica quirúrgica tremendamente complicada que solo me sale a mí en el mundo, pues eso no vale para mucho. Y entonces, generalmente lo que hacemos es preguntarnos algo que no sabemos, ir a las fuentes, porque no, imagínate que mañana sale un anuncio en el periódico que dicen que han descubierto América, ¿no? Pues eso hace ya más de 500 años que se hizo, entonces no podemos tropezar en una piedra que ya se tropezó y se solucionó hace mucho tiempo. Generar una hipótesis, es decir, pues yo no lo sé, pero pienso que va a ser así, y entonces con una metodología científica haces una serie de experimentos que finalmente te van a dar la razón o no en tu hipótesis que has planteado. La investigación translacional es un apellido que le hemos puesto a la investigación fundamentalmente para diferenciarla de la investigación básica y pura, donde hay gente que está en el laboratorio haciendo cosas tan concretas y tan pequeñas y tan alejadas de la realidad que a lo mejor nunca se van a aplicar en el enfermo. Y la investigación translacional es esa aplicación de verdad en los enfermos de todos los procesos de investigación básica, clínica, que nosotros hacemos. Hay un tiempo primero desde que nosotros se nos ocurre la idea y hacemos unas primeras aproximaciones en el laboratorio, después hacemos unas primeras aproximaciones en el enfermo. Muchísimos procedimientos van a tener que suspenderse porque o no funcionan inicialmente o funcionan pero generan demasiadas complicaciones, y eso no es tolerable como para después incluirlo en la asistencia médica o clínica diaria. Ya os explicaron la historia del trasplante, ¿no? Y os explicaron estas cuatro partes. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en algunos ejemplos de experimentación o aplicación clínica con más o menos evidencia ya fundamentalmente en el siglo XX. Fijaos, la idea del trasplante de órganos o tejidos es muy antigua. Os voy a presentar a que es Serge Voronov, que se murió a los 85 años. Morirse a los 85 años en el año 1950 era ser un anciano muy anciano, pero él fracasó porque él pensaba que sus funerales serían bien entrados el siglo XXI. ¿Y por qué? Pues porque empezó a inyectarse debajo de la piel extractos de testículo de perros y de cobayas, con la idea de que en las gónadas está la juventud, y entonces pues iba a ser ese el elixir de la juventud. Tenía algunos antecedentes de gente que había experimentado, por ejemplo, este hombre que cogió a gallos, los capaba y... no se ve. ¿Qué pasa cuando se capa un gallo? Cuando se le quitan las gónadas a un gallo, se convierte en un capón. Es decir, es un gallo sin gónadas, y entonces se hace más gordo, pero sobre todo no le crecen la cresta y las barbas, que son un signo de virilidad. Pues entonces él lo que cogió fue a capones
y le trasplantó testículos de gallo y entonces se convirtieron en gallos. Pues cojonudo, hay algo en los huevos que cuando te lo inyectas te da fortaleza y entonces se le ocurrió una idea fundamentalmente para ganar dinero. Esto es todo investigación clínica, es todo investigación, es decir, el hombre, esta gente vio que había extractos en el testículo que te permitían una revitalización, pues a ganar dinero. Lo aplicamos en clínica y entonces nos intentaban convencer, este es el método científico más rudimentario, nos intentaban convencer que aquí hay un rejuvenecimiento y una vitalidad espectacular, ¿no? Hay una diferencia tremenda. Claro, son irreconocibles, como si fueran personas diferentes. No, no me fastidies. Pero fíjate que a que es un escritor muy famoso que se llama Anatole France, lo que le pasó fue que después de 3 semanas de meterse estas pócimas, tuvo una erección y dijo, pues ya está, perfecto, estoy rejuveneciendo. Pero realmente, bueno, pues esto son historias de una secuencia donde inicialmente se lanza una hipótesis y esa hipótesis, pues evidentemente no se ha generado, pero gracias a esto, pues hubo mucha gente que se creyó que uno de los elixires frente a la impotencia, pues era trasplantar glándulas, en este caso de ovejas, y iban por los pueblos ofreciendo esto. Bien, esto es un ejemplo de lo que quiero yo hablar. Es decir, de la investigación translacional, de una idea que pasa, se traslada hacia la aplicabilidad clínica. El problema de los trasplantes de órganos es que los cirujanos no sabíamos hacer el trasplante de órganos técnicamente. Es decir, nosotros cogíamos un órgano y entonces lo poníamos en otro individuo, pero ese órgano tiene un pedículo vascular, tiene arterias, tiene venas, y no sabíamos cómo empalmar esas arterias y esas venas. Y entonces esta persona, que es Alexis Carrel y que fue premio Nobel de Medicina, nos dijo, pues esto es muy sencillo, coge el tubo que es redondo y transfórmalo en un triángulo y cose cada una de sus partes. Y solamente con esto conseguimos que no hubiera problemas en los empalmes de las arterias y las venas y verdaderamente la sangre fluyera por dentro de este órgano. Y desarrolló toda una serie de artimañas, sobre todo para vasos de menor calibre, que eran muy difíciles de empalmar. En este caso, desde el Premio Nobel de Literatura, que fue en el año 1906, hasta que empezó a aplicarse sistemáticamente en la clínica, pasaron 50 años. Porque este es otro de los problemas que tiene la investigación translacional, y es que desde que se desarrolla una idea hasta que se aplica de verdad, puede pasar mucho tiempo. Y entonces, cuando empalmamos bien los órganos, cuando hacíamos correr la sangre por dentro de los órganos, nos encontramos con que el órgano se deterioraba. Había un rechazo del individuo que recibía ese órgano, y que no entendíamos muy bien, porque en realidad el cirujano se vio frente a una barrera inmunológica. Hasta que los laboratorios Sandoz descubrieron un hongo que era capaz de sintetizar una sustancia que es la ciclosporina, y esa ciclosporina, que fue descubierta por Borel, se descubrió en 1976, pero no se utilizó en clínica hasta el año 79-80. Fue la que permitió que los órganos, en vez de perderse, se mantuvieran con función. Y esto fue la segunda revolución del trasplante de órganos. Primero, saber ponerlos, y segundo, aguantar el tirón del rechazo para que aguanten y por lo tanto ejerzan su función. En este caso, fijaos, el tiempo desde el desarrollo preclínico hasta la actividad clínica era mucho más corto, porque ese problema que yo os decía del tiempo hasta que se utiliza cada vez se va haciendo mucho más corto. Antiguamente los descubrimientos tardaban 15, 20, 25, 30 años en poder aplicarse, y en esta época ya en 4 o 5 años había un desarrollo suficiente como para que se pudieran aplicar. Como sabemos empalmar los vasos sanguíneos y como además aguantamos el tirón del rechazo,
Pues ¿qué ocurre? Que el trasplante se convierte en un éxito y entonces empiezan a desarrollarse todos los programas de trasplante y exponencialmente hacerse cada vez más trasplantes en todos los países. Fijaos, a mí me ha tocado una charla muy genérica, por eso intento centrarme en lo más importante. El trasplante hepático no solo se indica cuando un órgano deja de funcionar de forma paulatina o de forma aguda, sino que también hay determinadas enfermedades oncológicas que asientan en el hígado o cuya mejor solución es cambiar el hígado. Me estoy refiriendo fundamentalmente al hepatocarcinoma. Sin embargo, hay una cosa muy importante y es que cuando nosotros hacemos un trasplante tenemos que bajarle mucho las defensas al individuo. Y encima vamos a bajarle las defensas en una situación oncológica. Nosotros sabemos que el cáncer, que es, como decía Siddhartha Mukherjee, es la peor versión de uno mismo porque nace de uno mismo, pero al final su único interés es crecer, desarrollarse, expandirse, y en esa expansión el cáncer es capaz de lanzar dentro de la sangre células tumorales que circulan, encontrarán un órgano diana, crecerán en ese órgano diana y constituirán la metástasis, ¿no? Imaginaos si además no tenemos un sistema inmunológico en plétora, es decir, no tenemos un sistema inmunológico bien fuerte y en teoría lo que haríamos sería favorecer toda esa diseminación. Por eso nosotros seleccionamos pacientes con hepatocarcinoma donde la enfermedad esté exclusivamente en el hígado, no pacientes con hepatocarcinoma donde ya hayan desarrollado metástasis ganglionares o metástasis sistémicas. El problema del cáncer es que también es muy listo, esta es una metástasis, y entonces cuando tenemos un cáncer original que suelta células tumorales circulantes, esas células tumorales circulantes anidan finalmente y generan una metástasis a distancia, en el pulmón, en el cerebro, en el hueso, y esas metástasis a su vez pueden verter células tumorales, y he ahí la sorpresa cuando, al seguirlas, nos vamos a dar cuenta que vuelven al tumor original. Esto es como si nosotros consideramos, por ejemplo, a Marruecos como un tumor inicial y los inmigrantes son las células tumorales circulantes. Entonces, el tumor original es el país, los inmigrantes son las células tumorales circulantes. ¿Y qué ocurre todos los veranos o en todas las fiestas? Que vuelven a Marruecos, ¿no? Es decir, vuelven a Marruecos ¿a qué? ¿Para qué vuelven estas células tumorales circulantes al tumor original? Para estimularlo y decirle, oye, prolifera, desdiferénciate, sigue creciendo. Y evidentemente este círculo pues es un círculo vicioso. Nosotros, en base a esta idea, que es una idea teórica, decimos, bueno, pues vamos a medir en nuestros enfermos con hepatocarcinoma las células tumorales que existen en sangre periférica. Y entonces nos dimos cuenta que los enfermos, cuanto más tiempo estaban en lista de espera, más células tumorales circulantes vertían a la sangre. Y sin embargo eran pacientes con aparentemente un tumor localizado en el hígado. Conseguimos generar dos publicaciones, una poniendo en marcha el modelo y otra evaluando los resultados oncológicos. Y nos estamos dando cuenta ahora de una cosa que es muy inquietante, y es que antes del trasplante estos enfermos tienen toda esta cantidad de células de su hepatocarcinoma circulando por la sangre. Cuando los trasplantamos, muchos se negativizan. Otros, sin embargo, lo que hacen es aumentar muchísimo. Pero sobre todo, y os decía Guillermo, que a los 2 meses ellos no detectaban células humanas en sangre periférica de estos lechones.
Nosotros a los 6 meses seguimos en algunos pacientes detectando células tumorales circulantes en sangre periférica. Y si hay células tumorales circulantes es que en algún sitio hay tumor. No sabemos dónde va a estar, pero en algún sitio hay tumor. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es nuestra idea? Esperar a ver qué pasa con estos pacientes. Porque otra de las características del método científico es la paciencia. Tú, por mucho que quieras, si un proceso se desarrolla en años, tienes que esperar. Pero de forma inquietante, y a pesar de que hemos quitado aquí hemos hecho el trasplante, pues seguimos teniendo muchas células tumorales circulantes y por lo tanto algún foco no detectable de tumor. Pero ahora viene la parte más inquietante, ¿no?, del asunto. Nosotros, que somos en el Hospital Virgen de la Rixaca, evaluamos a los enfermos que pensamos que necesitan un trasplante y si es así los incluimos en una lista de espera y cuando llegue su órgano los trasplantamos. Y entonces vivimos la angustia día a día de que los enfermos se deterioran y si no les llega un órgano se mueren. Y entonces hay que sacarlos de la lista de espera, o porque se han muerto o porque ya están en una situación donde no se les va a poder ofrecer el trasplante porque no lo van a aguantar. O lo que es peor, por ejemplo, en esos enfermos con hepatocarcinomas, porque han progresado, su enfermedad tumoral ha progresado y entonces ya se quedan fuera de lo que podemos conseguir buenos resultados. Entonces yo aquí os lanzo una pregunta, con una pista. Hay dos opciones. Como nos faltan órganos, ¿cómo podríamos solucionar definitivamente esa falta de órganos? ¿A alguien se le ocurre algo? Voy a sentarme mientras a alguien se le ocurre algo. Venga, voy a seguir yo. Uno ya os lo han dicho, el seno trasplante, es decir, es el cambiar un órgano de una especie a otra. Entonces, en función de filogenéticamente cuánto estén separadas las especies, pues hablamos de trasplante concordante cuando están cerca filogenéticamente. Son especies diferentes, pero están cerca. Por ejemplo, un trasplante de ratón a hámster. Son especies diferentes, pero están cerca. Cuanto más lejos estén en la escala filogenética, más difícil va a ser controlar ese rechazo del animal al que incluido como animal el hombre, al que le pongas el órgano. Y entonces el modelo que nosotros hemos estudiado es un seno trasplante discordante porque el cerdo anatómicamente se parece al ser humano, pero filogenéticamente no. Y entonces, como no se puede experimentar con humanos en este nivel, pues babuinos, ¿eh? Y entonces nosotros describimos, esta es una imagen donde el hígado del cerdo modificado genéticamente se lo ponemos a un babuino. Y este es el babuino que vivió 8 días. A lo mejor para vosotros 8 días no es mucho, porque hace 2 años la Universidad de Pittsburgh ha conseguido uno que ha vivido 9 días, y entonces ya no somos los primeros. Os contó, vino a hablar el profesor Parrilla de la historia del trasplante. Siempre pone un ejemplo que es cuando se hace el primer trasplante cardíaco en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el que lo hace le había birlado todo el procedimiento al americano de la Universidad de Stanford. Y entonces cuando el de la Universidad de Stanford, que fue el segundo, hizo el trasplante cardíaco, salió llorando, todo el mundo aplaudiéndole, pero ¿por qué no estás feliz si tú has desarrollado el trasplante cardíaco? Y él dice, mira, el primero que cruzó el océano Atlántico sin paradas, Nueva York, París, fue Lindbergh. ¿No? Sí. ¿Y quién fue el segundo? Pues nosotros ya somos los segundos. Entonces, a lo mejor 8 días no os parece mucho, pero durante estos 8 días pudimos comprobar cómo las proteínas del mono
determinadas proteínas del mono iban desapareciendo e iban siendo sustituidas por las proteínas del cerdo. O sea que había una función. Y entonces nosotros concluimos que en este sentido, este tipo de cerdos modificados genéticamente, lo único que nosotros esperábamos en ese momento no era que por la calle hubiera gente andando con hígados de cerdo, sino que si alguna persona necesitaba durante 24 horas, 36 horas, porque tenía un fallo hepático fulminante y no llegaba el órgano, pudiéramos utilizarlo como un puente hasta permitirle que llegara el órgano compatible y que no se muriera. Realmente no pretendíamos que la gente andara por la calle con hígados de cerdo, lógicamente, pero sí que estos le dieran un pequeño balón de oxígeno a una necesidad puntual que, por cierto, ya también tuvimos, y finalmente el chico se murió, pero la idea de que te pueda ayudar a ganar un poco de tiempo. Y por eso decía Roy Calne que el seno trasplante es el futuro y siempre lo será. No tengo muchas esperanzas en esta línea de investigación, pero sí en esta, que yo creo que va a ser el futuro, que yo creo que nos oiréis hablar más de esto, y es el siguiente. Fijaos, esta es la segunda forma de conseguir órganos de forma indefinida, que es, os ha dicho Guillermo, el ponente anterior, que la válvula de cerdo realmente pues, que está formada por tejido, por colágeno, que también lo tenemos nosotros, no vamos a reaccionar frente a él, y entonces una posibilidad es coger el órgano. Este es un corazón de ratón, que lo hemos descelularizado, es decir, le hemos quitado todas las células y le hemos dejado el armazón de colágeno. A este corazón le podemos inyectar células que se diferencien a miocardiocitos, y se ha conseguido ya el latido cardíaco en un órgano de este tipo. En el caso del hígado es mucho más difícil, porque el hígado no solamente tiene una función, como el corazón es una bomba y lo único que necesitamos es que tenga fuerza para bombear lo suficiente. El hígado es mucho más complejo porque se encarga de la síntesis de infinidad de factores, de la excreción de infinidad de toxinas, y es muy complejo. Esto todavía es tremendamente complejo, todavía está alejado de la realidad, pero vosotros sabéis que ya estamos haciendo impresión 3D, lo único que necesitamos es un material plástico que conectado con el diseño del ordenador genere pues una impresión 3D, es decir, en 3 dimensiones, ancho, largo y fondo. Esta impresora tiene una peculiaridad, y es esto, el material de lo que está hecho. Son células. Estamos aquí bioimprimiendo lo que sea. Y entonces le podemos decir al ordenador que imprima una oreja. Y entonces el material será cartílago, células cartilaginosas. Esto es sencillo, porque es una estructura que realmente luego, si podemos conseguir un crecimiento de piel alrededor, podrá conseguir una función fundamentalmente estética. Se puede vivir sin pabellones auriculares, no nos genera demasiada ampliación de decibelios. O podemos imprimir piel. Es muy sencilla la impresión, o sea, no en la teoría, pero en realidad es una lámina que nos va a permitir cubrir grandes defectos. Pero a lo mejor podemos llegar un poco más lejos, y esto es lo que vamos a tratar estos próximos años, y podemos imprimir grandes complejos de estructura, no solamente que tengan un solo tipo celular, sino que igual que las impresoras tienen diferentes tipos de tinta, nosotros podemos también generar estructuras con multicélulas. Y a alguien se le puede parecer un poco descabellado el poder fabricar estructuras tan complejas como una cara. Y sin embargo,
tenemos los pacientes, porque una de las cosas muy importantes de la investigación translacional es que intenta dar respuestas concretas a problemas que nosotros tenemos. Nosotros no estudiamos el receptor con 5 números de una célula también con 6 números, y eso te tiras toda tu vida y no sabes al final eso en qué va a ocurrir. Nosotros tenemos pacientes concretos que necesitan un trasplante de cara, que los resultados iniciales pueden ser interesantes y más interesantes. El resultado final es bastante digno, el resultado que conseguimos para esto. Pero imagínate, aquí no hay problemas en el armazón óseo, podemos hacer una reconstrucción con escáner de su hueso, pero imaginaos que con fotografías pudiéramos diseñar cómo era él antes y poder imprimirle una cara exactamente igual que la que él tenía antes. Aquí necesitamos un injerto que procede de un cadáver, y entonces necesitamos un donante. Y en definitiva tenemos el mismo problema que teníamos con todos los órganos sólidos que nosotros trasplantamos, es decir, que somos dependientes de donantes. Realmente es un sistema un poco... necesitas que se muera la gente para tú poder solucionar problemas, pero aquí no lo necesitas. Aquí puedes fabricarlo tú, y entonces probablemente en los próximos años pues nos oigáis hablar mucho más de cómo podemos regenerar órganos, no regenerar órganos, sino fabricar directamente órganos, y las impresiones, en este caso, serán impresiones 4D, porque generarán un producto que también evolucionará con el tiempo. Creo que pueden ser el futuro. Siempre con la mirada siempre de un niño pequeño. Me encanta esta foto, siempre la pongo, y ahora cualquier pregunta que me podáis o queráis hacer, yo estaré encantado de responderosla. Muchas gracias. Podéis aplaudir.